Muy buenas tardes, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Esta semana estaremos abordando la unidad número 8 de la asignatura Psicología Política. Estaremos hablando acerca de la comunicación política. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos factores relacionados a la política, cuál es su influencia. Ya hablamos mucho acerca del análisis político, de el comportamiento de las personas en el entorno político, cómo influyen en los grupos, y ahora estaremos abordando la comunicación en esta área bastante interesante que nos va a llevar a la siguiente pregunta que dice, ¿qué entiendes por comunicación? Cuando hablamos de comunicación debemos tener en cuenta que hace referencia a la transmisión de algún determinado mensaje, ya sea un mensaje positivo, un mensaje negativo, un mensaje que un emisor, sea yo persona, yo institución política, yo ente gubernamental, quiera transmitir mediante los canales que yo tengo. Estos canales pueden ser el idioma, el lenguaje hablado, tenemos nosotros los canales ahora tecnológicos que nos habilitan muchísimo la posibilidad de emitir opiniones relacionadas a diversos temas, emitir mensajes que nos ayudan a comprender o a intentar dirigir ciertas situaciones. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en este contexto en el cual nosotros nos encontramos de un mundo globalizado, de estar en una constante socialización? Hablamos de la importancia de la comunicación como a veces un medio o una herramienta que nos ayuda a enviar mensajes, a emitir ciertas opiniones, también a llegar mediante ya sea contextos hablados, videos, hacer llegar información que sea correcta o adecuada dependiendo del contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando. La comunicación nos permite a veces entender cómo la otra persona se siente, cuáles son sus pensamientos, sentimientos, y así vamos profundizando a nivel personal. Mediante la comunicación nosotros vamos asimilando también ciertos comportamientos o conductas del emisor o hablante, que de una u otra manera pueden tener una repercusión en el receptor o en la persona que está escuchando, dependiendo si el mensaje que se quiera comunicar llega de una manera adecuada. ¿En qué consiste entonces la comunicación política? La comunicación política estaría haciendo referencia a emitir mensajes de orden político, ya sea basado en políticas educativas, políticas gubernamentales, como por ejemplo estar mencionando qué es lo que se va a hacer en proyectos, cómo se está elaborando agendas políticas, como por ejemplo el Plan de Desarrollo Nacional 2030. Vamos comunicando nosotros qué es lo que deseamos, ya sea como gobernación, como ente gubernamental, como Estado, como país, cuál es la idea de aquel presidente, gobernador, intendente, de las diversas instituciones que se van engranando en este contexto llamado sociedad. ¿Qué piensan, o sea, ustedes piensan que anteriormente se comunicaba libremente temas relacionados a la política? Podemos mencionar que desde tiempos antiguos ya se debatía constantemente acerca de la política. En la clase número 1 de esta asignatura, la unidad primera, habíamos hablado que ya en la antigua Grecia se hacían constantes diálogos o debates acerca de la política. Pero con el paso del tiempo, las diversas instituciones que iban gobernando o dirigiendo a los países, regiones o estados, la libertad de comunicar temas relacionados a la política fueron cambiando. Por ejemplo, en una de las épocas monárquicas, nosotros podíamos ver que nada más se publicaba o se emitían mensajes en pos de la monarquía o del eje hegemónico en el cual se movía o el cual regía el Estado o la tierra, ¿verdad? Luego podemos observar también lo mismo ocurría en la época nazi, en la cual todas aquellas personas que comunicaban o que iban emitiendo mensajes contrarios a la política nazi, al comunismo, eh, muchas veces iba quedando de lado o no se llegaba. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que nada más lo que, o sea, que muchas veces
no se puede comunicar libremente temas relacionados a la política, sino que van siendo filtrados por el presidente a cargo, por la institución a cargo, por el grupo político que va gobernando en ese momento. Lo mismo ocurrió también acá en la dictadura paraguaya. Vimos que varios medios de comunicación, ya me Ñandutía, a veces era perseguido, el mismo Humberto Rubén también, era constantemente perseguido por sus maneras de comunicar o expresarse con relación a la política que estaba liderando el país en ese momento. Nosotros tenemos en Paraguay también instituciones relacionadas al área de comunicación que van mencionando temas de progreso, ya sea de lo que está haciendo el país, de cómo se va gerenciando las obras en canales como ya sea la TV Pública Paraguaya, la Radio Nacional, que están un poco dirigidas a comunicar lo que se está haciendo a nivel estatal o a nivel del Estado, ¿verdad? Basado obviamente en aquel grupo político que lo está dirigiendo. Muchas veces nosotros diríamos que ahora estamos ya en una época un poco más abierta en relación a expresar lo que nosotros comunicamos, hablamos de la libre comunicación que tiene la prensa, de expresar, pero eso tuvo todo un proceso para que nosotros actualmente podamos ir comunicando nuestras ideas o nuestras doctrinas políticas también. Al hablar de comunicación política, nosotros debemos tener en cuenta que muchas veces esa información que nosotros escuchamos por los diversos medios de comunicación hacen que la opinión pública vaya variando. Y a la hora de que la opinión pública vaya absorbiendo otros temas, otros conceptos, otro contenido, también cambia el pensamiento, entonces tenderíamos nosotros a ver otras posturas, a generar nuevos criterios, así que la importancia de los medios de comunicación en política son bastante interesantes, ya que están bastante ligadas con la opinión pública. Ya sabemos que unas cuantas personas que se unen, ya sea por Twitter, por Facebook, que se reúnen o que generan esas, ya sea en luchas o marchas, pueden tener un sustento bastante sólido y llevarse a la realidad. Entonces los medios masivos de comunicación son bastante importantes a la hora de hablar de política y forman un aspecto muy relevante e importante a tener en cuenta. Tenemos varios materiales relacionados con la comunicación política y a la opinión pública en nuestra plataforma, así que les insto a que lean, a que entiendan también y comprendan la importancia de esta herramienta en el proceso político y cómo influye también en la psicología de las personas, ¿verdad? En la psiquis del individuo. En esta semana tenemos habilitado el foro, la guía de actividades, que son tareas cortitas y un cuestionario de selección múltiple. Debemos recordar que nuestro examen final es el 21 de julio del 2021, ya estamos llegando, así que les insto a realizar sus actividades en tiempo y forma, así llegamos de manera excelente a desarrollar todas nuestras actividades y unidades de la asignatura Psicología Política y terminamos de una manera óptima esta asignatura. Les deseo un excelente resto de jornada y nos encontramos la siguiente semana. Saludos para todos.